¿Cómo están, estimados alumnos? El día de hoy vamos a desarrollar seguridad laboral 2 y también vamos a indicar las 10 preguntas respectivas. Los que desean pueden tomar apuntes. Una de las primeras preguntas es: ¿cuáles son las esferas de la acción política? En este caso, en el título número 2, en el artículo 5, encontramos nosotros las esferas de acción política nacional. ¿Qué significa esto? Esto significa cuáles son las medidas que tiene la política nacional con respecto a la seguridad laboral. En el inciso A manifiesta las medidas para combatir los riesgos profesionales en el origen, o sea, en el lugar de trabajo. El diseño, el ensayo, la elección, el reemplazo, la instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los componentes y materiales de trabajo que se utilizan y que posiblemente en algún momento dado puede ser riesgoso para el trabajador. Eso es en el ámbito o la esfera principal del trabajador. Asimismo, hay otras esferas como medidas de controlar y evaluar los riesgos, las medidas para la formación complementaria de los materiales, la medida de comunicación y cooperación de los niveles y las medidas para garantizar la compensación y reparación de los daños sujetos a una eventualidad del trabajador. Eso con respecto a la primera pregunta. En la segunda pregunta dice: ¿cuáles son las instancias del sistema de seguridad nacional con respecto a la seguridad? En este caso estamos hablando de cuáles son, digamos así, los estamentos, cuáles son los estamentos que regulan la Organización Nacional de Seguridad para el Trabajo. Por eso, ¿cuáles son las instancias? ¿Cuáles son las instancias? En este caso tenemos dos: el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, lo que yo quiero indicarle a mis estimados alumnos es que esta ley es muy generalizada. Para que nosotros podamos comprender mejor esta ley del sistema laboral, recordamos a aquellos que han llevado el curso de administración. Hemos visto que cuando se elabora el organigrama de organización de un lugar donde se va a administrar, encontramos el Manual de Organización y Funciones. Entonces, ¿qué significa el Manual de Organización y Funciones? O sea, el MOF. Significa que cada uno de los trabajadores, de acuerdo a su orden jerárquico, tiene ciertas funciones que cumplir. Esas funciones que tiene que cumplir debe ir respaldado con todos los medios e instrumentos de seguridad. En este caso, nosotros cuando hablamos cuáles son las instancias que regulan todo el sistema de seguridad nacional, estamos hablando de dos entidades que controlan, hacen visitas a las instituciones, a las empresas, para ver cuál es su rol, cuáles son su cronograma de protección hacia el trabajador. De eso es lo que estamos hablando. Pero ¿cuáles son esas normas? ¿Cuáles son esos instrumentos? ¿Cuáles son esos medios? ¿Cuáles son esos materiales que se utilizan? Es de acuerdo a la realidad, a la naturaleza de cada empresa. Por eso les digo, recordamos un poquito lo que significa el MOF. De cada MOF salen sus funciones y de acuerdo a esas funciones se le va buscando cuáles son los instrumentos de seguridad que debe tener el trabajador. Muy bien. En el artículo número 3, en la pregunta número 3, tenemos cuáles son las funciones del Consejo Nacional de Seguridad en el Trabajo. Esto lo encontramos nosotros en el artículo 11. En el artículo 11, pueden ahí tomar apuntes, donde se habla de las funciones del Consejo Nacional de Seguridad. O sea, ¿qué es lo que busca el Consejo Nacional? Dice que busca formular y aprobar la política nacional de seguridad a nivel de todos los demás departamentos, etcétera, etcétera, y a través de todas las otras empresas, de acuerdo a un cronograma de trabajo. Después pasamos a la pregunta número 4, cuando dice cuáles son las funciones de los consejos regionales, y eso se encuentra en el artículo
14, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Entonces igual, también es formular y aprobar, articular las funciones, garantizar en estas 4 palabras, ¿qué significa? Formular y aprobar, o sea, que cada uno de las instituciones gubernamentales, regionales, etcétera, tienen que aprobar todo un sistema de trabajo de seguridad del trabajador. Asimismo, tienen que articular. ¿Articular qué significa? Relacionarse con todas las empresas a fin de llegar a una equidad valorativa de funciones y en la cual ellos pueden hacer conocer cuáles son las reglas de cuidado y seguridad del trabajador. A eso es lo que significa articular. Y luego garantizar. ¿Qué significa garantizar? Es ayudado por la ley misma, garantizar que los trabajadores tengan seguridad y que exista menos accidentes en el trabajo. En la pregunta número 5 nos habla cuáles son los principios del sistema de gestión de seguridad. Eso lo encontramos nosotros en el artículo 15, ¿no? ¿Cuáles son los principios? ¿No? Los principios. Eso está en el artículo 17 también, en lo que habla de los principios son asegurar el compromiso, propender el mejoramiento continuo, mejorar la autoestima, fomentar el trabajo en los trabajadores, ¿no? Así como fomentar la cultura de prevención de los riesgos. Eso es de cultura, ya lo hemos hablado nosotros, lo hemos dicho que la cultura es de acuerdo a la capacitación que se tiene con todos los trabajadores. Luego viene la número 6, la pregunta número 6 que dice, ¿cuáles son las medidas de prevención y protección? En este caso encontramos nosotros el artículo 21, que nos habla de las medidas de prevención. ¿Qué cosa es? La eliminación de los peligros y riesgos del trabajo. El tratamiento, control y aislamiento de todos los peligros y riesgos que puede tener el trabajador en el desarrollo de sus actividades laborales, ¿no? Después tenemos la pregunta número 7, que nos habla cuál es el objeto de la supervisión de los organismos estatales de referencia a la seguridad del trabajador. En este caso lo encontramos en el artículo 41. Si nosotros pasamos nuestra hojita, vamos a encontrar en el artículo 41 que nos habla el objeto de la supervisión, o sea, los estamentos del Estado que controlan a las empresas. Buscan ellos evaluar las fallas o deficiencias que tiene el sistema de seguridad del trabajo con respecto a las empresas, de acuerdo a sus funciones y todo eso. Después tenemos la pregunta número 8, donde dice cuáles son las disposiciones de mejoramiento continuo. Eso lo encontramos en el artículo 46, en las disposiciones de mejoramiento continuo del trabajador. En lo que dice los objetivos de seguridad, los resultados, la investigación de los accidentes, las recomendaciones continuas que debe haber tanto del organismo del Estado como también de las empresas con respecto a su jefe de seguridad, con respecto a sus trabajadores. Después tenemos las preguntas número 9, que son cuáles son las medidas de prevención de facultades del empleador. En este caso encontramos en el artículo 50. Dice, el empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales. Gestionar los riesgos, diseño de los puestos de trabajo, de acuerdo a la capacidad de evaluación de un buen trabajador para que este trabajador no pueda cometer ningún tipo de trabajo. Y la pregunta número 10, relacionado al artículo 72, trata de cuáles son los derechos y obligaciones de los trabajadores. En este caso, tenemos la 72. La 79, desde la 72 hasta la 79 dice obligaciones del trabajador. Cumplir con las normas, está hablando de las normas del MOF, por si acaso, del Manual de Organización y Funciones. Si un trabajador se apega correctamente a su Manual de Organización y Funciones y de acuerdo a eso hay un protocolo de prevención de riesgos, entonces prácticamente va a haber cero gravedad con respecto a los accidentes. Bien, estimados alumnos, hemos terminado con este curso de seguridad laboral de la ley 29783. Espero que ustedes, estudiantes, puedan desarrollar el tema. Quiero que ustedes se puedan comunicar con nosotros para nosotros enviarle, si son de lejos, enviarle en fotos el manual
O en caso contrario, los que son de la sede de Chala, por favor pueden acercarse a la oficina a recoger sus manuales. Eso es todo, estimados alumnos.